Ok, muy buenas tardes. Aquí estamos, ¿cierto? Profesor online, ¿cierto? Grabando para todos ustedes y para los que se puedan conectar. En este momento, ¿cierto? Vamos a seguir con lo que comenzamos la semana pasada, que era precisamente el análisis, ¿cierto? De una prueba de ciencias naturales y estamos en el eje de biología plan común, ¿ok? Posteriormente, ¿cierto? Vamos a seguir con las preguntas de física, química y vamos a terminar con, con el electivo, ¿cierto? De biología. ¿Ok? Eso. Entonces, la semana pasada, bien, llegamos hasta la pregunta 3 porque como fue la primera clase, ¿cierto? Básicamente lo que hicimos fue hacer una introducción, ¿cierto? Ingresar, ver la plataforma, conocer de qué se trataba y la forma en que se iba a abordar los temas. Bien, en este caso vamos a proseguir. Quedamos en la pregunta 3, en la que en este momento se está mostrando, bien, y quiero ver si está, ahí está el modo lectura, ¿ya? O sea, que se vea en forma completa. Bueno, está compartiendo pantalla, así que me imagino que estoy ahí, ¿ok? Entonces, lo que sí ocupa mucho espacio, voy a ver si puedo volver. Voy a bajar el porcentaje, ahí está. No, y ahora todo lo contrario, no me muestra todo. Ya, no importa, vamos a seguir así nomás. Ya, chiquillos, entonces, y chiquillas, lo siguiente. La semana pasada, ¿cierto? Vimos lo que era la parte de en este set de preguntas está muy respecto al sistema endocrino, lo que significan las hormonas, las glándulas, ¿ok? Por lo tanto, hay varios tipos de preguntas, uno que son análisis de gráficos, otro que son concentraciones de hormonas, otra los efectos, ¿cierto?, de algún experimento. Entonces, son variadas las preguntas con respecto a esto. Con el que culminamos la semana pasada era que decía el gráfico muestra los niveles de la hormona luteinizante. Bien, estos se producen en la adenohipófisis, ¿ya? En el sector, ¿cierto?, del cerebro que se conoce como la pituitaria. Y esta lo que hace es actuar directamente sobre las gónadas, ¿ya? O sea, sobre las glándulas sexuales de hombres y mujeres, ¿cierto? En ambos, ¿ya? Testículos y ovarios. Y en este caso, ¿cierto? Preguntan directamente con respecto a los ovarios con su ciclo ovárico. O sea, la luteinizante lo que permite, ¿cierto?, que se produzca la ovulación. Entonces, analizamos, ¿cierto?, que había tres grupos de mujeres, lo que hacía como una especie de campana, este gráfico que está acá. Y resulta que la pregunta era, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde, ¿cierto?, a una mujer que está en sus días fértiles, como dice acá arriba, ¿cierto? Y ya, ya grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿cierto? El que tiene la mayor cantidad, ¿cierto?, de esta hormona, ¿bien? Entonces, la pregunta era, ¿las mujeres de grupo 1 están en sus días fértiles? No, ya habíamos dicho que no, porque si el ciclo es de 28, el día 14, ¿cierto?, debería ser la ovulación. Las mujeres de grupo 2 están ovulando, ¿cierto? En la que, ¿cierto?, llegamos a la conclusión de que justamente esta era, ¿ya? Y justamente estaba el día 14, ¿bien? Generalmente están casi todas justitas. Por lo tanto, esa era, la B. Bien, ahora vamos a ir a seguir, ¿cierto?, con la siguiente, que es la pregunta 4, ¿bien? Ahora, estoy con el facsímil, ¿bien? Pero también hay una explicación, ¿ya?
con respecto a cada pregunta. Y esta explicación también la tenemos en esta otra, ¿ya? Que corresponde a la explicación, ¿cierto?, como forma de literatura, ¿bien? Yo por mi parte, yo se la estoy buscando como internet, ¿ya? Donde pueden ustedes encontrarla y buscar, ¿cierto?, la solución a aquello, ¿bien? Y esto era básicamente lo que se decía, ¿ok? La ovulación, ¿bien? Está justamente donde la LH está en su máxima expresión, que es esta línea azul que ustedes pueden ver acá. El momento en que los estrógenos, ¿cierto?, bajan abruptamente, la hormona ovárica, ¿bien? Y en ese instante, ¿cierto?, se produce la ovulación. Bien, y la parte de tejido, ¿cierto?, que está esperando al óvulo fecundado, ¿cierto?, y conocido como endometrio, ¿cierto?, se está formando. Por lo tanto, el día 14 era la letra P. Bien, la otra pregunta. Esta pregunta es, ¿dónde está cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? El científico que todos llevamos dentro. Porque si uno, por ejemplo, está haciendo una serie de experimentos con algún paciente, con algún tipo, ¿cierto?, de persona que tiene que está afecto a alguna alteración, alguna enfermedad, uno generalmente hace encuestas, ya, aparte de los exámenes. Pero aquí viene un par de conceptos importantes para poder comprender esta pregunta. La pregunta 4 dice así: un investigador está realizando un estudio sobre diabetes tipo 1, ¿ok? Para lo cual plantea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que aplicará a personas en esa condición. ¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que pueden ser analizados solo de manera cualitativa? ¿Ya? Entonces, si uno piensa en que puede ser algo cualitativo, tenemos que ver algo importante. Primero tenemos que tener clarito qué significa la diabetes tipo 1. ¿Qué significa la diabetes tipo 1? ¿Cómo se produce la diabetes? ¿Ok? Entonces, esa es otra pregunta que tenemos que hacer. Y yo estoy tratando de agarrar el rotulador y no me deja. Y quiero destacar algo. Bueno, si no me deja, no me deja nada. Entonces hay que saber qué es primero la diabetes tipo 1. ¿Bien? Eso es lo primero. Luego dice datos cualitativos. ¿Qué significa cualitativo? Entonces, tenemos que entrar primero a preguntar qué significa la diabetes tipo 1 y en segundo momento, ¿cierto?, se necesita saber qué significa cualitativo, ¿ya? Que eso es algo sumamente importante. ¿Estás compartiendo pantalla, dice ahí? Ya. Entonces dice letra A, dice, ¿qué porcentaje de tus familiares presenta diabetes tipo 1? Pregunta B, ¿cuántas veces al día te inyectas insulina? C, ¿cuáles son los valores de glicemia que registras en ayuno? D, ¿cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo? Bien, entonces, aquí viene algo que está inherente a la diabetes, que dice, y primero insulina y también glicemia. Bien, entonces, primero que nada, vamos a ir, espera un poquito aquí, vamos a ir directamente, acá está el asistente de Zoom, para compartir la pantalla.
Dice, ¿quién puede compartir solo anfitrión todo? No, solo anfitrión. Listo. Entonces, si nos vamos a la diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, al tener opción de poder entrar, ¿cierto?, a Internet, uno es necesario, ¿cierto?, encontrar información. Ahora, si ustedes la saben, excelente, ¿ya? Pero es importante saber, ¿cierto?, de qué se trata todo esto. Y ahí está. 5 síntomas de la diabetes de tipo 1, ¿bien? La diabetes tipo 1 que está acá arriba, ¿cierto?, también llamada insulino dependiente, porque dependen de la insulina, que es la hormona secretada por el páncreas, que permite que el azúcar, la glucosa, ingrese a cada una de las células del cuerpo. Bien, al no estar presente la insulina, las células no permiten que ingrese la glucosa, el azúcar, por lo tanto, no pueden tener energía y finalmente se agotan y finalmente se mueren las células, ¿ok? Es como que nosotros no pudiéramos comer, o sea, estamos respirando, podemos tomar agua, pero si no comemos, empieza a adelgazarse, hasta que finalmente terminamos con anorexia. Lo mismo pasaría, ¿cierto?, con todas las células de nuestro cuerpo, ¿bien? Generalmente es la infancia o en la adolescencia, y de forma ocasional en la edad adulta. Bien, se define como una enfermedad autoinmune, ¿ya? En donde dice que el sistema inmunitario del paciente destruye sus propias células del páncreas que produce la insulina, o sea, la digiere, ya de eso se trata. Y al no tenerla, ¿cierto?, debe administrarla de manera periódica, o sea, varias veces, en forma secuencial. Actualmente la forma de administración, ¿cierto?, es en forma inyectable, ¿ya? Por lo tanto, para justamente poder saber, primero si uno tiene esto, ahora los participantes pueden ver su explicación, no entiendo eso. Dice, orinar mucho porque el cuerpo intenta eliminar el exceso de azúcar en la sangre a través de la orina, lo que es pésimo, porque el azúcar, al ser una molécula muy grande, ¿cierto?, puede causar una falla renal. Beber mucho para compensar todo el líquido que se elimina al orinar. Bien. Comer mucho porque el cuerpo está ávido de energía que no puede obtener a partir del azúcar. Estar cansado porque el cuerpo no puede utilizar el azúcar como fuente de energía. Perder peso. El cuerpo recurre a las grasas como combustible al no poder utilizar el azúcar. ¿Ya? Así que, para que ustedes tengan clarito, ¿cierto?, cómo es esta enfermedad, ¿cierto? Es una alteración que lamentablemente, ¿cierto?, ataca a una población importante, ¿cierto?, de nuestro universo, ¿cierto?, sobre todo los chiquititos. Entonces, volviendo a la resolución de problemas. Ahí está. Entonces dice cualitativo. Cualitativo es de cualidad. Es, como se podría decir, es una descripción de algo, ¿ya? En cambio, cuando es cuantitativo, es una cantidad. Siempre te van a preguntar, ¿cuántas veces? ¿Ya? El porcentaje. ¿Cuánto registras? Cuando hablan de número, de porcentajes, están hablando de cuantificación, de numeración. Y cualidad, te preguntan cómo estás, cómo te sientes, cómo despertaste hoy, cómo está el ánimo, ¿ya? Esas son cualidades, ¿ya? Bien, mal, más o menos, no sé. Entonces, si vamos a cada una, dice A, ¿qué porcentaje de tus familiares presente de tipo 1? ¿Qué porcentaje? O sea, es cuantitativo. B, ¿cuántas veces al día te inyectas insulina? ¿Cuántas veces? Cuantitativo. La C, ¿cuáles son los valores de glicemia? Los valores, o sea, un número, ¿ya? Y después dice, ¿cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo? ¿Ya? Entonces, si viene a ser una pregunta muy abierta, que a lo mejor uno puede hacerla con alternativas, ¿ya? Es una cualidad. ¿Cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo? ¿Bien? Es una pregunta cualitativa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Así que la pregunta es, y la respuesta es la D. ¿Bien? Ahora, todo lo que dije yo, lo que se explicó, está aquí.
ya justamente en las páginas, ¿cierto? En las cuales podemos bajar nosotros este tipo de preguntas. Ahí está. La opción D es la persona respuesta, ¿cierto? Porque el estado de ánimo de la persona con diabetes, ¿cierto? Son propiedades y atributos que son cualitativos. Nos vamos a la pregunta 5. Ya, esta pregunta es mucho más técnica. Es mucho más técnica, chicos y chicas, porque, a ver. Buenas tardes, dice Luis Alonso. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Esta cosa no me avisó, o sí me avisó que había llegado. Bueno, la cosa es que muy buenas tardes. Ya estamos aquí desarrollando, ¿cierto? Las preguntas de biología. Cualquier consulta me la hace nomás y voy a estar atento al tin o algo así que me hace esta cosa ya para tenerlo clarito. Ya, ahí está. Entonces, esta pregunta es mucho más técnica, porque no es general esta pregunta es muy, muy específica. Y al ser específica también hay que tener un poquito más de conocimiento en profundidad con respecto a esto. Entonces, primero, cuando ustedes vean gráficos, hay que analizar muy bien el gráfico, ¿bien? Independiente a los datos que te den. Tienes que ver de qué se tratan los gráficos primero, cómo están expresados. Están en gramos, están en ml, si están en tiempo, si están en porcentaje, ¿ya? Todas esas cosas son importantes. Y la forma en que te presentan, ¿cierto? La forma de gráfico, si es de líneas, si es de barras, si es de torta, todas esas cosas son importantes que te van a aportar, ¿cierto? Para encontrar la mejor solución. Entonces dice, los gráficos, estos que están acá, muestran los efectos de una única inyección de un análogo de la hormona liberadora de gonadotrofina, la GnRH, ¿ya? Análogo significa que es sintética, ¿ya? Y la hormona liberadora de gonadotrofina ¿cómo se llama? Se produce en el hipotálamo. Y el hipotálamo, ¿cierto? Estimula a la adenohipófisis, ¿ya? Para que produzca a su vez otras hormonas que inducen a que se produzcan espermatozoides y ovocitos, ¿ya? En este caso, dice sobre la liberación de gametos. Los gametos, ¿cierto? Son espermatozoides y ovocitos. En cierta especie de pez, no sale cuál. Pero me tinca que salmón, porque no creo que hayan estar investigando un pescado y no tienen idea. Ya me imagino que tiene que ser salmón. Entonces, veamos primero los gráficos. El gráfico de la izquierda, ¿bien? Dice, en el eje Y, dice de 0 a 100. Y al lado dice hembras que desovan, o sea, un porcentaje. El 100% de la hembra, ¿cuántas desovan? O sea, liberan los ovocitos. Hay que recordar que los peces tienen una fecundación externa, ¿ya? Por lo tanto, necesitan, ¿cierto?, liberar sus gametos al agua, y tienen que ser al mismo tiempo, porque si lo hace la hembra antes o el macho antes, no se van a encontrar, por lo tanto, no va a haber fecundación. Entonces, imagino yo que hicieron esto para justamente ver los tiempos, ¿ya? Entonces, acá en el eje X tenemos tiempo post-inyección, o sea, el punto cero es cuando viene el pescadito, pum, y le chanta la inyección, ¿cierto? Con el análogo de la GnRH, y lo sueltan. Van a ver ahí, tienen que tener marcadores, van sacando agüita cada cierto tiempo, van viendo el microscopio, cuando están, ¿cierto? Los ovocitos o los espermatozoides. Algunas veces los huevos son grandes, se ven, ¿ya? Generalmente las hembras son naranjas y los machos son blancos, ¿ya? Pero cuando tienen un cuerpo amplio de agua y si el agua está turbia, es un poco difícil verlo, ¿ya? Entonces, dice de 0 a 48 horas, o sea, 2 días. Va de 0 a 24 horas un día y de 24 a 48 otro día directo.
En el análisis que está aquí al ladito, también están los machos, pero en este caso que eyaculan, o sea que ¿cierto? Van soltando, ¿cierto? Sus espermatozoides al medio ambiente. De 0 a 100, ¿cierto? Nosotros podemos ver eficientemente, ¿cierto? Que los machos, ¿cierto? Tienen una mayor producción, ¿cierto? De espermatozoides, o sea, mayor producción, digo yo, en porcentaje de machos, ¿cierto? Que eyaculan con respecto a las hembras. Y tiempo post-inyección, ¿cierto? El mismo que en este caso con la hembra. Tenemos dos datos aquí. El análogo de la hormona, que se encuentra, ¿cierto?, en gris oscuro. Ustedes pueden ver, ¿cierto? En este caso es de barra. Y el control. ¿Bien? En ese caso, en ese sentido, ya, nosotros tenemos que ir dirigiéndonos directamente al análogo, porque ninguna pregunta te hace con respecto al control. El control puede ser agua, un efecto placebo, algunos que no fueron inyectados, ¿ya? Todo eso, ¿bien? Por lo tanto, es una amplia gama. Aquí hay que centrarse en este caso, en el análogo, ¿cierto?, de la GNRH. Entonces, viene la pregunta, taratatán. Dice así, del análisis de los gráficos, análisis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Es correcta con relación al análogo de la GNRH. Bien, entonces, vamos con esto. La letra A dice, triplica la liberación de gametos respecto de los controles en ambos sexos. Triplica. ¿Qué tienen que ver los controles? ¿Ya? Aquí no estás viendo el control, sino que estás viendo el efecto directo del GNRH. En todo caso, si te vas al control, si hiciera ese ejercicio, te darías cuenta que el control que tiene un mayor porcentaje es casi un 20. Y si lo triplica, el 20 por 3 son 60. Bien, y en este caso, todos están arriba del 70. O sea, por ese lado ya hubiera sido más difícil si te hubieran puesto así un control en que hubiera llegado realmente a los 60. Ese sí hubiera sido un buen distractor. B, dice, produce su máximo efecto 24 horas después de su inyección en ambos sexos. O sea, si hubiera sido la pregunta en hembras, sí. Si dice en ambos sexos, obvio que no. Pues mira, imagínate, no están ni vacunando a los machos, ya están eyaculando. ¿Ah? ¿Cacha cómo estaban los pobrecitos? Entonces, obviamente que esa no. D, en machos los efectos ocurren en menor tiempo que en hembras. O sea, el tiempo es mucho más rápido que en la hembra. En este caso, sí se podría decir. O sea, a los 0 horas, a las 12 horas, 24, a las 48, a todo momento, los machos, todo, hasta a pie del cañón. Y en la letra D dice, en hembras presenta un efecto inhibitorio en las primeras 12 horas. Oye, la GNRH no, jamás inhibe, lo que hace es estimular. Lo que pasa es que se demora más en hacer efecto, porque los gametos, ¿ya?, son más grandes, ¿ok? Y a veces no están todos maduros al mismo tiempo. En cambio, los machos, sí, y tienen muchos, créanme. Por lo tanto, ¿cuál sería la correcta? ¿Ya? ¿Cuál sería la correcta? ¿La A, B, C o la D? Bueno, sí, eso, excelente. La letra C, ¿ya? En machos, los efectos ocurren en menor tiempo que las hembras, ¿ok? O sea, le ponen la GNRH, ¿cierto? E inmediatamente, ¿cierto?, tienen una respuesta. Por lo tanto, es mucho más rápida la respuesta. Así que, en este caso, ¿cierto?, la letra 5 es la letra C. Bueno, acá está cómo se responde esta pregunta. ¿Bien? En todo caso, yo les tenía acá, ¿cuántos participantes tenemos aquí? Allá. En ese caso, yo
tenía acá. Compartir. Bien. Efecto del GNRH en peces. Bueno, hay todo un cuento con respecto a esto, ¿ah? Porque en la industria piscícola, bien, se trabaja bastante en la inducción del desove, no solamente en peces, sino que también en moluscos, como los ostiones, en ostras principalmente, así que también se utiliza, porque existe algo que son factores ambientales, cuando hay más luz, ¿cierto?, de día que de noche, eso induce a que se empiezan a producir mayor cantidad de gametos y hormonas. Y algunas veces se necesita en la industria piscícola que se induzca esto, ¿bien? Por lo tanto, vienen y trabajan con inductores que son artificiales para tener una mayor producción. Así que eso, que se trata de engañarse todo el cuerpo. Eso se llama fotoperiodo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? El cerebro, el hipotálamo, la GNRH, ¿cierto? Estimula la hipófisis, que produce la FSH y la LSH, ¿cierto? Que son las gonadotrofinas. Y la LH directamente trabaja, ¿cierto? Para que las hembras produzcan ovocitos, los machos espermatozoides. Y la FSH, ¿cierto? Para que produzcan hormonas de testosterona en los machos y los estrógenos en las hembras. Esto trabaja directamente con las gónadas, ¿cierto? Ahí están las hormonas que producen las gónadas. Y se produce la gametogénesis, que es la producción de los gametos, ¿ya? Básicamente así trabaja. Entonces lo que hacen ellos es que cuando a lo mejor no hay tanto fotoperiodo o temperatura, lo que hacen es un análogo del GNRH, ¿cierto? Que saben su sitio activo, ¿cierto? Y eso induce, ¿cierto?, a los peces. También esto actúa, ¿cierto?, en inducción cuando las mujeres quieren estar fértiles, quieren tener guagüita, y si al contrario, ¿cierto?, se utilizan métodos anticonceptivos, ¿cierto?, se trabaja, ¿cierto?, en dos tipos, con el ser humano, o en inhibir la producción de las gonadotrofinas para que no se produzcan ovulaciones, y por su parte también se estimula la, ¿cómo se llama?, de que haya presencia de la hormona progesterona para hacer sentir al cuerpo que la mujer está embarazada. Por lo tanto, también ahí no llega a la ovulación. Entonces, las hormonas tienen una variada forma de poder utilizar el efecto, ya sea efecto de retroalimentación positiva, ya, que se produzca la hormona, o de retroalimentación negativa, cosa que inhiba la producción de hormonas. ¿Bien? Ya. Pregunta 6. Es muy parecida a la pregunta anterior, pero hay que tener claro cuáles son las hormonas, ¿cierto?, que produce cada una de estas. ¿Ok? Dice así: el siguiente esquema representa dos mecanismos de regulación del sistema endocrino. Dos sistemas de regulación, ¿ya? En la cual parte con la hipófisis, ¿ya? Está la hipófisis la semana pasada, ¿cierto? Cuando vimos también, el que no haya visto esa clase puede ver el video anterior, en donde hablamos justamente del hipotálamo y la hipófisis. Y en la hipófisis, ¿cierto? En este caso, la adenohipófisis, lo que hace es producir la hormona 1, ¿ya? Dice positivo, o sea, está afectando positivamente a esta glándula X para que a su vez produzca la hormona 2, o sea, un eje, una cascada, como se le llama. Y que esta hormona 2 llega a un tejido donde tiene sus efectos. ¿Ok? Y la hormona 3, por otro lado, también es positiva, pero llega a una glándula exocrina. Bien, la glándula exocrina lo que hace, no produce hormonas, primero, sino que son sustancias que son vertidas hacia el exterior, como una glándula sudorípara, que donde, ¿cierto?, secreta, ¿cierto?, el sudor,
o hace una cavidad, como la cavidad bucal, por ejemplo, la saliva. ¿Ya? En cambio, la endocrina produce hormona y esa hormona va directamente a los vasos sanguíneos. ¿Mm? Perdón. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes hormonas se ajusta al mecanismo de regulación ejercido por la hormona number 1? O sea, por la hormona 1. Esta. ¿Cuál de las siguientes hormonas se ajusta al mecanismo de regulación ejercido por la hormona 1? ¿Mm? Entonces, bueno, aquí es necesario, ¿cierto?, tener conocimiento, sí, de la acción hormonal. ¿Mm? Dice A, prolactina. ¿Mm? Entonces, si va de la hipófisis la prolactina llega directamente a la glándula, pero no a la glándula endocrina, sino que llega a la glándula exocrina, donde produce leche, ¿ya? No produce otra hormona. Por lo tanto, es directo, vendría siendo hacia una glándula exocrina. B, estrógenos. Estrógenos. Entonces, tenemos la hormona 1, va a la glándula endocrina, que vendría siendo una gónada, ¿cierto? Y la gónada produce otra hormona que va a un tejido. Bien, que puede producir, pero produciría otra hormona. Ya no iría directamente al tejido. La luteinizante sí, pero la SH no. Entonces, recuerdan, dice ahí, dos mecanismos de regulación del sistema endocrino. Entonces, si termina como exocrino, no produce el efecto deseado. Sigamos. Es que no sé por qué se levantó esta cosa que está aquí. C, progesterona. Vendría siendo algo parecido, ¿ya? Así que tampoco. D, dice folículo estimulante. Ya. Hormona 1. Entonces, de la hormona 1 sale directamente la folículo estimulante, ¿ya? Y de ahí llega, ¿cierto?, a la glándula y de ahí llega a los tejidos. Bien, por lo tanto, sería la D, la folículo estimulante, ¿ya? Porque de esa manera, ¿cierto?, llega a la glándula que produce a su vez otras hormonas. Así que vendría siendo la FSH, que es la que permite que se produzcan, ¿cómo se llama?, testosterona y estrógenos, como estaba en la explicación anterior de los peces, ¿ok? Aquí se lo voy a demostrar, aquí también tengo otra, que es el efecto del FSH. Hay mucha información, chicos, lo que pasa es que hay que saber permearla, ¿no? Hay que saber elegirla, ¿bien? Para que no estén dando algunas veces algún dato que no sea muy calcadito a la verdad, ¿ya? Me parece que me pasé. Sí, a ver. Están todos los que no tienen que ser. Ah, bueno, ahí está la parte de la insulina. Va, está aquí mismo. Es la primera. Ya, veamos si que... oh, no la abre, parece. A ver, vamos a ver si es que la abre. Si es que no abrió la misma página. No me sirve. Pero se la voy a mostrar en la anterior. Ahí sí que se va a ver. Esta que está acá, ¿ya? Entonces está el hipotálamo, está la hipófisis, ¿cierto? Con la GNRH, que también la tienen los peces, y nosotros ya todos los vertebrados tenemos esta. Y ahí está la FSH, la folículo estimulante, ¿cierto?, que llega a testículo en hombre y a las mujeres. Por lo tanto, vendría siendo la folículo estimulante. ¿Ok? Así que eso era lo que quería que viera.
Bueno, aquí está, ¿cierto?, la explicación en literatura. Por eso yo decía que es mejor ver las imágenes, ¿cierto? Porque uno puede leer la cosa, pero tiene que imaginársela. Ahora, si la saben, mucho mejor. Ya, esa es la verdad. Bien, esta que está acá son los controles de la natalidad. Lo que terminé diciendo en la pregunta anterior, que las hormonas podrían utilizarse para estimular que se produzca alguna hormona y otra que se inhiba. ¿Okay? Entonces dice, pregunta 7. A partir de la investigación del sistema endocrino, se han desarrollado múltiples alternativas que permiten el control de la natalidad. ¿Ya? Bueno, ahora se le llama control de la natalidad, planificación familiar, ¿cierto? Y antiguamente, ¿cierto? Se le da con que eran anticonceptivos y, ¿cómo se llama? Para evitar embarazos no deseados, ¿bien? Obviamente que si quedan embarazadas y no lo desean, obviamente que no van a ser deseados. Por lo tanto, mejor hablar de control de natalidad o planificación familiar. Ahora, si pueden fallar, sí, todas estas cosas tienen un porcentaje de falla, unas más que otras. Una de estas corresponde a los métodos hormonales combinados, que operan mediante retroalimentación negativa, ¿ya? O sea, retroalimentación negativa para que no produzcan ciertas hormonas que hacen que se produzca en la, ¿cómo se llama? La ovulación, ¿ok? Por lo tanto, al respecto dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos métodos? Bueno, por ejemplo, la T de cobre que le dicen ahora, hay otra de otro tipo, esa no impide la salida. Lo que hace es un abortivo, lo que hace es hacer que haya un aborto espontáneo. Así que esa no es. Dice A, inhibir la movilidad de los espermatozoides. Para eso, ¿cierto? Hay productos químicos, ¿ya? Que se producen, que son como de barrera, ¿ya? Son unas cremas, pero eso no impide que la mujer, ¿cómo se llama? Ovule, ¿ya? B, impedir la liberación del ovocito. Bueno, si impide la liberación del ovocito, eso es una retroalimentación negativa, o sea, está impidiendo que la LH, ¿cierto?, se produzca, o la presencia, ¿cierto?, de la progesterona, ¿cierto?, para que crean que ya están embarazadas, ¿ya? Puede ser esa. La C dice favorecer la maduración de los gametos. Bueno, si es negativa, ¿cómo vaya a favorecer la maduración? Pues ya está diciendo lo contrario. D, inducir la muerte de los gametos. O sea, si fueran las mujeres, se morirían todos ¿cómo se llama? Los ovocitos que tienen en los ovarios, mejor se los sacan. Modificar el pH vaginal. ¿Qué tiene que ver el conducto vaginal con la producción de ovocitos? Nada, no tiene nada que ver. Por lo tanto, la pregunta 7, ¿cierto? Vendría siendo la B. Impedir la liberación del ovocito. ¿Ok? Ya sea impidiendo que se produzca por la hipófisis, la folículo estimulante, y por otro lado, ¿cierto? La presencia de progesterona, que es la, ¿cómo se llama? La hormona del embarazo, que es la que permite, ¿cierto? Que se mantenga el embarazo, no sea rechazada la placenta y no permite que haya una ovulación. ¿Ok? Hasta por lo menos, bueno, por eso después, cuando los chicos nacen, tienen todos los meses que dura la lactancia, tampoco, ¿cierto?, hay una ovulación. ¿Ya? Es una forma de proteger uno a la mujer y la otra, permitir la lactancia en el bebé, o la bebé, por supuesto. Bien. Pregunta 8. Ya, el esquema representa una célula en división meiótica.
Ya, meiótica. Entonces, para esta hay que... Espera, voy a poner el 90%. Primero, ¿qué significa que está en división meiótica? ¿Ya? Y lo otro, tenemos que saber las etapas de la división justamente de la meiosis. Por lo tanto, tendríamos que ver, ¿cierto?, de qué se trata la meiosis. Entonces, si nos ponemos a leer la respuesta, dice anafase 1. Entonces uno tendría que decir, chuta, ¿cuál era la anafase? ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas tenemos ahí adentro? ¿Cuántas cromátides? Entonces ahí entraría uno así como, tendría que conocer, ¿cierto?, cada una de las fases, ¿cierto?, de la meiosis. Así que bueno, lo que vamos a hacer, vamos a entrar, ¿cierto?, a internet para buscar mediante imágenes, ¿cierto?, aquellas que está más cercana, ¿cierto?, a lo que nosotros podríamos decir que se encuentra en esta meiosis, ¿ya? Entonces, les voy a compartir esta imagen. Vamos a ver primero si se ve. Sí se ve, súper grande. Entonces ahora voy a ir a compartir. Ahí está. Ya, chiquillos. Entonces, la meiosis es el proceso de que se conoce como mitosis, pero doble. La mitosis es la división de una célula, la cual, ¿cierto?, duplica su material genético para que en el momento de dividirse esta célula quede exactamente el mismo material genético en cada una de las células hijas. En este caso, en la meiosis, lo que se produce son gametos, son células sexuales, ¿ah? De las cuales, de una célula germinal, al principio, ¿cierto?, da origen a 4. En mujeres, da solamente origen a un ovocito, y los demás lo que hacen es donarle su citoplasma a ese, en donde queda muy grande, y los otros ovocitos son prácticamente núcleos, ¿ya? Y que se llaman cuerpos polares, o corpúsculos polares que se pierden a través de las fases de la meiosis. En cambio, en los machos, no. En los machos de una célula germinal se producen 4 espermatozoides, ¿ya? Por lo tanto, por eso también es mayor la cantidad que se produce y son más chiquititos. Por lo tanto, la producción es mucho más rápida, mucho más grande. Entonces, para lo que tienen que hacer ustedes es revisar la cantidad de cromátides, ¿ya?, que se ven en las distintas fases. ¿Bien? En la mitosis tenemos profase, bueno, tenemos profase, metafase, anafase, ¿ya?, telofase, ¿ya?, y la citocinesis, que es la separación de la célula. En cambio, en la meiosis tenemos dos. Esta es la meiosis 1, que se ve ahí, que va de la profase 1, metafase 1, anafase 1, ¿bien? Y la metafase 1 y la primera citocinesis, ¿bien? Y posteriormente, ¿cierto?, viene la meiosis 2, donde está la profase 2, metafase 2, anafase 2 y la citocinesis final, ¿bien? Entonces, si ustedes se fijan, hay una reducción del número de cromosomas. En la última anafase, ¿ya?, es solamente una cromátida, ¿cierto?, que se va hacia uno de los extremos de la célula para formar 2. En cambio, en la anafase, fíjense, la anafase 1, no hay una, sino que son 2 cromátides completas, ¿cierto?, que están siendo separadas, ya que en la metafase 1 habían 8. Entonces, lo que hace es de 8, 4, 4, 2. Esa es la reducción
que se produce, ¿cierto?, en la meiosis. Recuerden esto para poder revisar la imagen del facsímil. Entonces aquí tenemos 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ah, ya está clarito entonces, ¿cierto? Entonces, anafase 1, sí, porque justamente la anafase 1, ¿cierto?, es cuando van hacia los polos opuestos, ¿cierto?, para empezar a la telefase 1, que es cuando ya se están separando y los cromosomas empiezan a, nuevamente, empieza todo el proceso nuevamente. En ninguna de las dos es así, porque ya están, las cromosomas ya se han reducido. Por lo tanto, la etapa de la meiosis que está representada es la anafase number 1. Esto es muy simplificado. Ya recuerden que el ser humano tiene 46 pares, o sea, tiene 23 cromosomas, por lo tanto, 23 pares dobles, ya por eso son 46. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, con respecto a las fases que contiene la meiosis 1 y la meiosis y la mitosis. Y con esto vamos a terminar esta sesión. Bueno, ahí está todo lo que les conté, está ahí. ¿Ya? Mejor ver imágenes, ¿cierto? Y finalmente la última. Hablamos de la especie humana. ¿Ya? En la piel de la especie humana, cariotipo de 46 cromosomas. Cariotipo es el conjunto de cromosomas que tiene cada especie en particular. Nosotros tenemos 46. Cuando se colocan en un diagrama de las más grandes, las más chicas, hasta terminar la sexual, se llama cariograma, ¿ya? Entonces son unas pequeñas, pues, que para lo mismo, pero no lo es, ¿ya? En la piel de la especie humana, ya, así como en el intestino, ya, así como en los músculos, ya, excepto en los gametos, que tenemos la mitad, el cariotipo es de 46, ya, son 22 pares autosómicos y un par sexual, en los cuales se llaman cromosomas somáticos, o sea, del soma, del cuerpo, que en total tiene. Entonces dice, las células poseen una alta tasa de recambio, o sea que constantemente se van, ¿cómo se llama? Se van multiplicando, se van dividiendo, porque como estamos en el exterior, ¿cierto? Hay que eliminar los ácaros, los virus, las bacterias, los hongos, todo lo que trata de pegarse en la piel y trata de comernos, ¿ya? Por lo tanto, por eso es una alta tasa de recambio, la cual está mediada por la presencia de células troncales epidermales, ¿ya? O sea, la epidermis, ¿cierto?, está en células, ¿cierto?, que las mantienen unidas, ¿ya? Estas células residen en la lámina basal de la epidermis y son las únicas mitóticamente activas, ¿ya? O sea, las que se están dividiendo son las que están abajito de estas que están acá arriba. Las de arriba ya se dividieron, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Al respecto, ¿cuántas cromátidas presentaría una célula troncal epidermal en etapa de metafase mitótica? Entonces, justamente, voy a apurar un poquito porque nos vamos a ir a comerciales que van a durar una semana, ¿ah? Y nos vamos a la mitosis. Ojalá podamos encontrar esa misma imagen. Mitosis, ¿ya? Y la pregunta decía, ¿cuántas cromátides presenta en la etapa de metafase mitótica? ¿Ya? Entonces, número de cromátides, fase mitótica. Así hay que buscarla, ¿ya? Bueno, la verdad es que quería que me dijera el número. Vamos a ver este. Sale como 2N, 2P, 4C. Ya, mire. Metafase. La metafase es cuando está a punto de dividirse la célula, pasar a anafase. Está en la más alta compactación, ¿ya?
Por lo tanto, si nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿bien? Y para que queden los mismos 46, ¿cuántos deberían haber? ¿Mm? Entonces, ahí sale una cantidad, dice 4C, dice 4 cromosomas o 2N, o sea, el número del material genético, ¿ok? Por lo tanto, si nos vamos directamente ahí, apúrate porque ya queda muy poco para terminar. Aquí está. Entonces, fase S, metafase. Dice 2N. 2N. Esto es la mitosis, esta es la meiosis. 4C, o sea, es 4 veces N. Entonces tenemos 23, o sea, 4 por N, 4 por 23, ¿cuánto es? 3 por 4, 12, 4 por 1, 4, 92, ¿ya? Eso es lo que debería haber, ¿ya? Ahora, si nos vamos nosotros a la pregunta, porque ya estamos terminando, dice, ¿cuántas cromátides? No cuántos cromosomas. Cromátides, la mitad de uno, ¿ya? Deberían ser, si son 46 multiplicado por 2, o 23 multiplicado por 4, vendría a ser 92. Por lo tanto, la letra debería ser la E, 92. Bien. Dice, por tanto, conformado por 42 cromátides. Bien, acá abajo, esto está la forma del cromosoma. El cromosoma completo tiene 4 brazos, o sea, 2 cromátides unidas. Bien. Por lo tanto, ¿y dónde salieron esos dibujos? Yo no lo hice, ¿ah? Mira, están saliendo mal. ¿Ya? Entonces, estas son cromátides hermanos. Entonces, por un cromosoma hay 2 cromátides. Y son 46 cromosomas, multiplicado por 2 son 92 cromátides. ¿Ven? Por eso es que es la letra E. Ya, chiquillos. Bueno, llegamos hasta que... ¿Hasta cuál? Llegamos hasta la 9. Bien. Las próximas vamos a tratar... Mira, salió 92. ¿Ah? Alguien me escribió 92. ¿Ah? Quizás quién habrá sido, porque no fui yo. ¿Mm? ¿Quién habrá metido esas manos, ese dedo ahí? Bueno, la cosa es que llegamos hasta aquí, chiquillos, y vamos a vernos después, la próxima semana, ¿cierto? Va a haber una tanda comercial de una semana y nos estaríamos viendo the next week, ¿ya? Así que eso, un saludo y que estén todos súper bien y cuídense mucho.